Te saluda el maestro Lucio Domínguez Nares. Te doy la bienvenida a la cápsula 2 del bloque 2. En esta cápsula veremos dos subtemas: burocracia y educación. El objetivo de este bloque es analizar el concepto sociológico de la burocracia y su relación con el derecho y las instituciones jurídicas, identificando la importancia que tiene la burocracia como organización y el funcionamiento del Estado moderno, así como su implicación en la administración de justicia, el ejercicio del poder legal y las perspectivas que éstas puedan tener dentro de la sociología jurídica. ¿Pero qué entendemos por burocracia? Conforme a la definición que hizo Max Weber en 1922, la burocracia se entiende como la forma más racional del ejercicio de autoridad fundada en el conocimiento técnico y la legalidad de las normas. Para Weber, la burocracia es una forma de organización racional legal. Y en el transcurso de este bloque vamos a analizar esta figura de organización racional legal, que es donde se cimenta la base de la burocracia en los estados modernos y contemporáneos. En el ámbito jurídico, la burocracia se manifiesta como una institución pública con tribunales, ministerios, juzgados, y todo el aparato estatal se encarga de aplicar el derecho, y por ello es importante comprender cómo está estructurado y cómo funciona, lo que le permitirá al jurista, al estudiante de derecho, al abogado, analizar cómo se administra la justicia, cómo se organiza el poder legal y las normas que se traducen en acciones concretas dentro de la sociedad. ¿Cuáles son los elementos de la burocracia weberiana? Vamos a encontrar una jerarquía de autoridad, división de trabajo, normas, reglamentos escritos, competencias técnicas, profesionalización del funcionario, impersonalidad. Esto es importante porque estos elementos de la burocracia determinan que, por ejemplo, debe de haber una jerarquía. Cada nivel inferior está sometido al control de uno superior. Debe haber una división de trabajo porque distribuir las tareas de manera racional y especializada es un elemento muy importante del funcionamiento del engranaje de la burocracia. Garantizar la impersonalidad y la estabilidad de la organización es importante para el funcionamiento de las mismas. Los funcionarios que acceden a cargos burocráticos debe de ser a partir de méritos y una formación profesional. Por ejemplo, en el Poder Judicial antes existía lo que se denominaba la carrera judicial, que ha sido sustituida ahora porque los juzgadores acceden a esos puestos por voto popular, en una elección popular. La profesionalización del funcionario implica que el cargo se convierte en esa carrera, en esa fuente principal de sustento. Y debe ser impersonal porque las decisiones se deben de basar en las normas, no en las relaciones personales o favoritismos de las partes que intervienen en una litis, por ejemplo. ¿Cómo se entiende la burocracia en el Estado moderno? Bueno, el desarrollo del Estado moderno está estrechamente vinculado al surgimiento de la burocracia porque esto en la Revolución Industrial en el siglo XIX en Inglaterra se organizó de tal manera la burocracia que la autoridad ejercía el poder conforme a reglas y no a voluntades personales. Y esto generó que se creara un modelo burocrático de dominio racional legal. Desde la sociología jurídica, jóvenes, la burocracia es un objeto de estudio porque constituye un vínculo entre la norma jurídica y su aplicación práctica. Las leyes solo adquieren eficacia social cuando se ejecutan a través de estructuras burocráticas como tribunales, ministerios o agencias administrativas. Ahora veremos cuál es la relación entre la burocracia y los juristas. Los juristas comprenden la burocracia no solo como una forma en que se administra, se organiza y funciona el derecho en un sistema normativo, sino como un fenómeno social administrado por personas que actúan dentro de una estructura institucional. Esta perspectiva crítica permite analizar problemas como la lentitud procesal burocrática de la justicia. Para todos en este país es muy sabido
que los trámites burocráticos alentan los procesos, no solamente en materia judicial, sino en todos los ámbitos de que nosotros tengamos que hacer un trámite en la administración pública. Hay un exceso de formalismo administrativo, la distancia entre la norma y las necesidades sociales a veces son abismales, y sobre todo la corrupción y el uso discrecional del poder dentro del aparato estatal es un lastre que le da muy mala reputación a la burocracia en nuestro país. Y creo que también en países latinoamericanos en vías de desarrollo. Esto nos permite hacer una crítica a la burocracia desde la teoría de Weber, de Max Weber. ¿Por qué? Porque dice Weber que la burocracia, al funcionar, se advierte una tendencia a la deshumanización y el formalismo excesivo, donde el funcionario se apega tanto a las reglas que pierde de vista el fin social de su función. La burocracia se supone que está para coadyuvar el funcionamiento del Estado a través de la administración del Estado, pero también en coadyuvar a los ciudadanos a resolver los problemas que en materia administrativa con el Estado pueda tener. Pero, insisto, esto lo que observamos, y creo que todos ustedes también han tenido alguna experiencia al tramitar una licencia de conducir, al tramitar un acta de nacimiento, al tramitar un acta de matrimonio, etcétera. Ustedes cuando ya puedan ir a litigar, cuando ya estén litigando, van a ver igual que en el sistema judicial mexicano al menos, la burocracia alenta y complica muchos trámites, alargando el proceso, ¿no? Cuando se supone que en este país la justicia debe ser pronta y expedita. La burocracia y la administración de justicia jóvenes es un claro ejemplo de burocracia jurídica, es lo que le estaba yo mencionando hace un momento, donde los jueces, fiscales, secretarios y empleados públicos forman parte de una organización jerarquizada y regida además por procedimientos formales. Esta estructura permite garantizar la imparcialidad y la legalidad de las decisiones, pero también puede generar lentitud o saturación procesal. Y bueno, se supone que la reforma al Poder Judicial, entre otras cosas, en nuestro país en el 2024, viene a subsanar estos obstáculos, estas irregularidades. Esperemos que así sea, pero tal como están pintando las cosas hoy día, bueno, se ve complicado, un panorama bastante gris. En conclusión, jóvenes, la burocracia es una pieza fundamental para comprender el funcionamiento del Estado moderno y el sistema jurídico. A través de ella, las leyes se transforman en acciones concretas. La autoridad ejerce conforme a reglas racionales. No obstante, el exceso de la burocracia puede obstaculizar la justicia y alejar el derecho de su fin social. Es por ello que el estudio sociológico de la burocracia permite a los futuros juristas, o sea, a ustedes, reconocer que la justicia no solo depende de las normas, sino también de las estructuras sociales, a instituciones que la hacen posible. Bien, ahora iniciemos el segundo subtema, educación, en el cual el objetivo es que ustedes, como estudiantes, analicen el papel de la educación como fenómeno social vinculado al derecho, destacando la función que ésta tiene en la formación de una conciencia jurídica colectiva, su relación con las estructuras sociales y su influencia en la construcción de una sociedad más justa y equitativa. Analicemos la educación como hecho. Desde la perspectiva sociológica tenemos que remitirnos a Emily Durkheim, que consideró que la educación es un hecho social, es decir, una práctica colectiva que ejerce coerción sobre los individuos para adaptarlos a las normas y valores del grupo social. Para Durkheim, en 1922, decía que la educación es la acción ejercida por las generaciones adultas sobre las que todavía no están maduras para la vida social. En ese sentido, la educación tiene una función normativa, transmite la moral, reglas necesarias para la convivencia social, pero también los conocimientos que le permitirán a las personas tener un mejor modo de vida, estilo de vida, un nivel mejor clase social, ¿no? La movilidad social a través de la educación. ¿Cómo socializa jurídicamente la educación? La socialización jurídica
de la educación pasa por un proceso en donde los individuos aprenden el significado y la importancia de las normas jurídicas, el derecho, las obligaciones dentro de una sociedad, porque, jóvenes, la educación formal, es decir, la que nosotros llevamos en las escuelas desde el kinder hasta la universidad, desempeña un papel clave en esta socialización, ya que a través de ella se introducen los conceptos de justicia, legalidad y ciudadanía. Miren, para muchos, muchas personas creen que la función social o una de las funciones de las universidades es adquirir los conocimientos y el título que te permitirá ejercer una profesión y tener un medio honesto de vivir. Sin embargo, jóvenes, la realidad es totalmente diferente, o al menos no se limita a que las universidades te proporcionan elementos, herramientas, conocimientos, habilidades profesionales, ¿verdad? Sino una de las funciones sociales de la universidad es que ustedes socialicen entre sí con sus compañeros de generación, que creen redes sociales de apoyo, ¿sí? Porque para que ustedes, una vez que se gradúan, se titulan, logren obtener un buen trabajo, no solamente bastará que sean alumnos de excelencia, que hayan sacado un promedio de 9, 9.5, 10, tengan su título y su cédula profesional. Si durante su carrera universitaria ustedes no tejieron una red social de apoyo, una red social de contactos, créame que su promedio y su título y su cédula no les van a ayudar de mucho. Bien, ahora vemos la educación como instrumento de igualdad y justicia social. Esto se concibe como un medio para reducir desigualdades, empoderar a los sectores vulnerables y garantizar el acceso de la justicia, lo que hace un momento le mencionaba como movilidad social. La educación y el Estado de Derecho tienen una relación muy importante, muy fuerte, porque el Estado tiene la obligación de garantizar una educación que fomente la cultura de la legalidad. Desde la sociología jurídica, esto analiza las normas que regulan la educación que deben de reflejar los valores permanentes en una sociedad. Por ejemplo, las reformas educativas pueden expresar cambios en la ideología estatal, en la estructura de poder, en las relaciones entre el individuo y el Estado. En el caso de nuestro país, pues podemos ver en los libros de texto gratuito que mientras el gobierno mexicano se identificaba con un partido político en particular, eh, lo que se podía obtener de información en estos libros de texto gratuito en realidad era, se compatibilizaba con la ideología que tenía ese gobierno. El gobierno actual trae sus propias ideologías y modificó sustancialmente el contenido de los textos del libro gratuito. Bueno, así es un ejemplo, así se entiende cómo el Estado, a través de la educación, formula el Estado de Derecho. En conclusión, la educación entendida desde la sociología jurídica es mucho más que un proceso de transmisión de conocimientos, es un medio de formación ética, moral, jurídica que contribuye a la cohesión social y al fortalecimiento del Estado de Derecho. El análisis de la educación permite comprender cómo las normas, valores y estructuras educativas influyen en que los individuos perciban y practiquen la justicia. Y una de las funciones de la educación es formar ciudadanos y profesionales del derecho con conciencia social, espíritu crítico y compromiso ético, constituyendo uno de los mayores aportes de la educación a la construcción de una sociedad democrática y equitativa. Nos vemos en la próxima cápsula. Que tengan un excelente día.